domicilio señalado, falta de comunicación de algún cambio del mismo, las resoluciones que se dicten en esta causa se notificarán mediante inserción en el Estado Diario. En esta causa existe diversas solicitudes de prensa. Radio El Sur, Esteban Vega Garrido, Carlos Rodríguez Silva. Radio Concepción, Marcelo Castro Bustamante, Rafael Sierra Pinto. El Mercurio, Alejandro Soñez Venegas. La Tercera, Esteban Paredes Drake. Canal 13, Jorge Valencia Figueroa, Marcelo Aravena Villarroel. Diario La Estrella, Mario Saavedra Pons, Pablo Hidalgo Urra. Radio Cooperativa, Christopher Espinosa Quirós. Usualmente, cada uno de los medios de prensa indica qué es lo que solicita, si es solo imágenes o audio también. En este caso es una petición genérica, vamos a entender que se refiere a ambas cuestiones. Respecto del punto del Ministerio Público y por la querellante. Por nuestra parte no hay inconveniente. No hay inconveniente. Por la defensa. Tampoco inconvenientes, solamente dirigimos la petición de que se prevenga a la prensa de no filmar ni fotografiar el rostro del imputado. Muy bien, a lo solicitado y teniendo en consideración que respecto a este punto confluyen o se conflictúan dos derechos. El primero es el derecho a la publicidad, a la prensa inherente a un procedimiento de la naturaleza que nos convoca, pero también rige respecto del imputado la presunción de inocencia. Será lugar a la solicitud formulada por la defensa en cuanto se podrán efectuar las tomas audiovisuales, de audio, de imágenes que requiera la prensa, pero estas no podrán enfocar directamente el rostro del imputado. Nos motiva el día de hoy audiencia de formalización de la investigación respecto del imputado Mario Alejandro Navarrete Concha por haber sido ampliada su detención hasta el día de hoy, sábado 26 de octubre del año 2019. A ese respecto, señor fiscal. Así es, su señoría, vamos a formalizar investigación en contra del imputado. Proceda, ponga atención al imputado. La Fiscalía comunica en este acto al imputado ya individualizado que sigue una investigación en su contra por el siguiente hecho. El día 22 de octubre del año 2019, a eso de las 22 horas aproximadamente, el imputado Mario Navarrete Concha conducía en estado de ebriedad el automóvil marca Chevrolet, placa patente única DLVS 20, por la ruta 160 de la comuna de San Pedro de la Paz, encontrándose la comuna en estado de emergencia y toque de queda. Así, al llegar a la altura del kilómetro 13,5 en dirección norte a sur y observando el imputado la presencia de una gran cantidad de personas que se encontraban agrupadas en la misma ruta, continuó la marcha a alta velocidad y con ánimo de causar la muerte impactó directamente con el vehículo que conducía al grupo de peatones allí atropellándolos. A consecuencia de lo anterior, las víctimas resultaron con las siguientes lesiones: Cardenio Prado Díaz, con politraumatismo esquelético visceral que le causó la muerte en el mismo lugar; Joel Andrés Triviño García, nacido el 10 de julio del año 2015, de 4 años de edad a esa fecha, con politraumatismo, lo que causó su muerte horas más tarde en el Hospital Regional de Concepción, donde fue trasladado por la gravedad de sus lesiones; Paolo Alexis Seas Rojas, con fractura cúbito 1/3 medio diaficiario no desplazada de carácter grave; Sofía Soto Sangüesa, nacida el 10 de diciembre del año 2015, 3 años de edad a esa fecha, con un trauma renal de carácter grave; Catalina Martínez Campos, policontusia y fractura dental de carácter grave; Paola García Díaz, fractura platillo tibial izquierdo de carácter grave; Joana Vega Villa, fractura fémur derecho, fractura clavícula y tobillo izquierdo de carácter grave; Valesca Orellana Díaz, con contusiones múltiples de carácter menos grave; Camila Martínez Campos, con contusiones de cráneo, también de carácter menos grave; Bárbara Fuente Alba López, con contusión facial de carácter menos grave; Juvenal Bustos Fierro, corte en la tercera falange derecha de carácter menos grave; Olga Cortés Lizama, observación de fractura tobillo izquierdo de carácter menos grave. Asimismo resultaron con lesiones clínicamente leves Joaquín Triviño García, Sandra Sangüesa Soto, Montserrat Fuente Alba Orellana, Harold Sáez López, Eduardo Seas Rojas, Jimena Reyes Antipil, Ana María Rojas Aedo, Daniela Soto Sangüesa, Carolina Sáez Delgado. La alcoholemia del imputado
arrojó un resultado de 1,73 gramos de alcohol por litro en la sangre. Estos hechos, a entender de la Fiscalía, constituyen los siguientes delitos. 2 delitos de homicidio simple del artículo 390, número 2 del Código Penal, un delito de conducción en estado de ebriedad del artículo 196, inciso primero de la Ley 18.290, 4 delitos de lesiones simplemente graves del artículo 397, número 2, y 14 delitos de lesiones menos graves del artículo 399 del Código Punitivo. Todos los hechos en grado de consumado y en que le ha correspondido participación al imputado en calidad de autor directo. Muy bien, al imputado entiende que lo están investigando por estos hechos y que estos hechos constituirían las figuras delictuales que señaló el señor fiscal. Sí. Bien, para efecto de mis notas me dijo 4 delitos de lesiones menos graves y 14 delitos de lesiones menos graves y 4 delitos de lesiones simplemente graves. Simplemente graves, perfecto. Muy bien, ¿ya formalizado otras peticiones? Así es, su señoría, la Fiscalía va a solicitar la prisión preventiva, que es la única medida cautelar que se encuentra a la altura de la gravedad del hecho ocurrido y por los delitos por los cuales se ha formalizado, existiendo en este caso como fundamento no solo peligro para la seguridad de la sociedad, sino que también peligro de fuga, como se va a pasar a exponer. Con el mérito de los antecedentes reunidos hasta ahora, tenemos sustento para configurar los presupuestos del artículo 140 en sus letras A y B, sustrato material, esto es, existen hoy antecedentes que por una parte justifican los diversos delitos por los cuales se ha formalizado y por otra parte que hacen presumir la participación del imputado en calidad de autor directo. Estos antecedentes reunidos son los siguientes. En primer lugar, el parte policial emanado de la Sexta Comisaría de Carabineros de San Pedro, de fecha 22 de octubre del año 2019, dando cuenta del hecho antes referido, indicando la detención del imputado. En lo medular se señala que Mario Navarrete Concha es detenido a eso de las 22:20 horas aproximadamente. En el siguiente contexto, funcionarios policiales fueron alertados de que el día y hora de los hechos se había perpetrado un accidente en la ruta 160 a la altura de la dirección norte a sur en el kilómetro 13,5 de la comuna de San Pedro de La Paz. Se verificó aquella situación, concurrieron funcionarios policiales hasta la ruta, encontrando y verificando lo ocurrido, encontrando un automóvil marca Chevrolet que se encontraba volcado en la referida ruta, identificándose a su conductor como Mario Navarrete Concha. Hace presente ya funcionarios de Carabineros que el imputado se encontraba en evidente estado de ebriedad y que conducía el referido vehículo. Asimismo, señala que debido a la gran cantidad de personas que se encontraban en el lugar, habría sido agredido por los mismos y mantenido allí hasta la llegada de Carabineros. Posteriormente se da cuenta de, en primer lugar, una persona que ya se encontraba fallecida en la ruta, Cardenio Prado Díaz, y una gran cantidad de personas lesionadas, haciéndose un despliegue para los traslados respectivos, indicándose en el parte policial las mismas víctimas que ya se ha dado a conocer en los hechos de la formalización. Consta también una declaración de funcionario a cargo del procedimiento, Ricardo Luis Sepúlveda Labrín, que en lo medular es absolutamente coincidente con la narración que se da de los hechos, cómo se toma conocimiento de lo mismo, de la detención del imputado y de la gran cantidad de personas lesionadas. El mismo parte, además, refiere la presencia de la CIAT a propósito de instrucciones impartidas por la Fiscalía, de una toma de datos de accidente de tránsito, indicando con precisión el lugar donde ésta ocurrió, el acta de levantamiento del fallecido antes indicado. Consta además, como primeras diligencias instruidas, un informe toxicológico practicado al imputado con resultado negativo. Consta
los diversos informes de lesiones referidos a las víctimas. Tenemos el informe de dato de urgencia de Joel Triviño García, que da cuenta que fue ingresado al Hospital Regional de Concepción con politraumatismo de carácter grave y que posteriormente fallece, como ya lo hemos adelantado. Está también el informe de atención de urgencia del Hospital Regional de Concepción de Paolo C.A. Rojas, que en lo pertinente también menciona un pronóstico de fracturas clínicamente graves. En el mismo orden de ideas, Sofía Soto Sangüesa figura con un trauma renal también clínicamente grave. Catalina Martínez Campos, también con un informe de lesiones preliminar que da cuenta como diagnóstica de fracturas dentales clínicamente graves. Se refiere también dentro de otros informes que forman parte de la carpeta, un informe emanado a Carabineros dando cuenta de que Paola García Díaz presenta una fractura de platillo tibial izquierdo clínicamente grave. Mismo informe para Joana Vega Villa con las fracturas de fémur y clavículas también clínicamente grave. Dato de urgencia del Hospital Regional referido a Valesca Orellana, dando cuenta, en este caso, de múltiples lesiones clínicamente de mediana gravedad. A su vez, existe un comprobante de constatación de lesiones, en este caso de Camila Martínez Campos, dando cuenta en la parte del diagnóstico una contusión de cráneo de mediana gravedad. Existe además otros informes de lesiones que dan cuenta de el estado de salud de Bárbara Fuentealba López con una contusión de carácter facial. Existe formulario de atención de urgencia de Juvenal Bustos Fierro en el CESFAM Lomas Coloradas, que da cuenta del corte en la falange derecha. Y además el formulario de atención de urgencia de Olga Cortés Lizama, también dando cuenta de una observación de fractura en el tobillo izquierdo. Por su parte, Joaquín Triviño García, con lesiones de carácter leve. También Sandra Sangüesa Soto, también de carácter leve, contusiones, hematomas. Comprobante de contratación de lesiones de Montserrat Fuentealba, heridas cortantes, muslo izquierdo, erosión facial, clínicamente leves. Harold Sáez López, heridas cortantes en la cabeza, también clínicamente leves. Eduardo Sea Rojas, contusión facial, contusión de pierna, también clínicamente leve. Jimena Reyes, contusiones múltiples, clínicamente leves. Ana Rojas Aedo, con heridas en el muslo, también clínicamente leves. Daniela Soto Sangüesa, con contusiones de cráneo, también clínicamente leve. Carolina Sáez Delgado, con lesiones en la zona ósea, también clínicamente leves. Contamos también con un preinforme de la sección de investigación de accidentes de tránsito, fecha 22 de octubre del año 2019. Este es un pronunciamiento preliminar que está suscrito por el teniente de Carabineros, Carlos Figueroa Gómez. En la causa basal probable se señala, comillas, el conductor del móvil con sus capacidades psicomotoras, entre paréntesis, perceptivas y reactivas, disminuidas producto de la ingesta de alcohol etílico, conduce no atento a las condiciones del tránsito del momento, lo que origina que no se percate de la presencia y proximidad de los peatones que utilizan la vía, ingresando al área de conflicto, atropellándolas. Consta también en la carpeta investigativa de los antecedentes que se ha podido reunir hasta ahora los siguientes. Está el informe de autopsia de Cardenio Prado Díaz, emanado del Servicio Médico Legal, suscrito por la doctora médico legista Carla Aldana Saavedra, y que en sus conclusiones se señala que la causa de muerte es politraumatismo esquelético visceral secundario a un accidente de tránsito, atropello.
Existe a su vez un preinforme de autopsia, en este caso de Joel Triviño García, que se da cuenta como causa de muerte politraumatismo. La referida causa de muerte es consecuencia de un atropello en la vía pública por un vehículo motorizado, de acuerdo con los antecedentes y hallazgos de la autopsia practicada en su cuerpo. Están los certificados de defunción de cada uno de ellos, Cardenio Prado Díaz y Joel Triviño García, ambos dando cuenta de las mismas causas de muerte ya indicadas en la autopsia. Además contamos con el informe de alcoholemia emanado del Servicio Médico Legal. Está suscrito por la químico Daniela Aguayo Ochoa, quien refiere que el imputado tuvo un resultado de 1,73 gramos por mil de alcohol en la sangre. Existe también, y también fue requerido por la Fiscalía, una ampliación de informe de autopsia en orden a que un médico de aquella entidad y o químico se pronunciara respecto de las consecuencias que ese alcohol en la sangre puede tener tanto para el aspecto físico y psíquico de la persona en esas condiciones. Este informe está suscrito por la médico legista doctora Carla Aldana Saavedra del referido Servicio Médico Legal. Se señala en cuanto a las operaciones practicadas, revisión del informe de alcoholemia, es decir, del imputado, y bibliografía relacionada. En cuanto a las consideraciones médico-legales, se señala que el resultado que se tuvo en la vista es 1,73 y de acuerdo a la tabla, entre manifestaciones clínicas y nivel de alcoholemia, se puede ubicar 6 grupos. Estos 6 grupos va con el primero, o más leve por así decirlo, ebriedad inaparente, el número 2, ebriedad clínica, y el número 3, ebriedad obvia. Siguen después ebriedad avanzada, fase narcótica y fase asfíctica. Este caso, refiere el informe, corresponde a la etapa de ebriedad obvia, cuya alcoholemia está en un rango entre 1,5 y 2 de alcohol en la sangre, cuyas manifestaciones son desinhibición afectiva, que puede llegar a la euforia, también irritabilidad y agresividad, desorganización del pensamiento, compromiso de la memoria a corto plazo, la persona se distrae con facilidad, la comprensión y autocrítica a menudo se reducen significativamente, los trastornos motores, inestabilidad de pie y marcha oscilante, generalmente son muy pronunciados. Concluye la perito que de acuerdo a lo solicitado se puede concluir que se puede manifestar desinhibición afectiva, pudiendo llegar a la euforia, irritabilidad, agresividad, desorganización del pensamiento, compromiso de la memoria a corto plazo, distracción fácil, reducción de la comprensión y autocrítica, presencia de trastornos motores, inestabilidad de pie y marcha oscilante. Contamos también con el resultado del informe toxicológico en sangre del imputado que dio negativo. El certificado del vehículo utilizado que corresponde al automóvil marca Chevrolet DLBS20. Y además, su señoría, contamos por ahora con uno de los videos que captaron el momento preciso del accidente. Se trata de un video que ha sido recogido por la sección de investigación de accidentes de tránsito, que se remite en un DVD y que está relacionado entonces con el hecho. Está la cadena de custodia y el CD, que ya se ha traspasado al computador y por lo tanto vamos a solicitar autorización para poder exhibirlo. ¿Defensa? No nos vamos a poner esta. ¿Querellante? Proceda. Su señoría, para efectos de poder nosotros también sustentar los hechos de la formalización, hemos entendido que es necesario hacerlo. De todas maneras, son imágenes que pueden causar naturalmente impacto en las personas que se encuentran presentes y es mi deber también solicitar al tribunal pueda considerarlo y hacerlo presente en el sentido de si hay alguien que no quiera observarlo, pudiese hacer abandono de la sala. Perfecto. Como indicó el señor fiscal, este es un video que
nos van a exhibir y que justamente da cuenta del momento del accidente, donde hay, aparte, una numerosa cantidad de lesionados, 2 personas fallecidas, un menor de edad. Ustedes tienen derecho a presenciar esta audiencia, pero no están obligados a ver estas imágenes de video. Por lo tanto, si desean salir de la sala, lo pueden hacer en este momento. Nosotros necesitamos ver esta imagen, puesto que lo que estamos discutiendo en este momento dice relación con la libertad o no del imputado, y este es un elemento probatorio importante. En esos términos vamos a proceder. Adelante. ¿Se puede bajar la cortina, tal vez? Señor gendarme, ¿me ayudaría, por favor? O la luz puede ser, sí. Bien, este video está tomado desde una cámara de la UST y se encuentra a un costado de la ruta donde se produce el hecho. Estamos en la hora 10, 3 minutos 36 segundos. Pido al tribunal entonces poder observar cómo se va produciendo esta dinámica. Vamos a iniciar entonces en ese punto. Vemos, su señoría, allí como previo a la ocurrencia del hecho ingresan vehículos que pasan sin ningún inconveniente ante esta gran cantidad de personas. Es importante además señalar que estas personas están con elementos en sus manos, hay banderas que los señalan, que los observan, incluso hay personas con ropas de color rojo, de color amarillo, vistosas. Hay luminosidad en el lugar. Sigue avanzando el video y muestra la gran cantidad de gente que hay en el lugar. Las 10, 4, 15 segundos. Los desplazamientos. Vemos también, por otro lado, que también pasa un vehículo, lo hace con normalidad, con sus luces intermitentes, no hay inconveniente alguno, las personas allí permiten el acceso de estos vehículos, todo naturalmente dentro del contexto del estado de emergencia y las manifestaciones que se habían producido en la comuna de San Pedro de la Paz. Es relevante también para la calificación jurídica que hemos dado tener en cuenta estos elementos con que la gente se encontraba, que naturalmente los hace más visibles a cualquier persona y que es además lo que incluso genera que bajen la velocidad a los vehículos que se van acercando. Hay personas que incluso se encuentran más adelante, si se puede observar antes del grupo, que se encuentran de alguna manera advirtiendo la presencia del resto de personas que están tras ese grupo. Y también con elementos, incluso con banderas chilenas en sus manos, que las encuentran agitando. Es importante también poder mostrar esta parte previa al hecho, precisamente para poder contextualizar cómo esto se produce. Vamos, ahí también vemos como otro vehículo ingresa y tampoco tiene ningún inconveniente en poder acceder y no hay imposibilidad, nadie se opone a que estas personas circulen. Lo mismo ocurre con este vehículo. Bajan la velocidad y pasan. Vamos a acercarnos un poco más, vamos a adelantar. Ahí vemos la misma acción a las 10, 8 minutos, 19 segundos, que también pasan sin inconveniente alguno. Vamos a adelantar un poco más el video. Ya en esta parte estamos próximos a acercarnos a la ocurrencia de los hechos. Se mantienen las mismas condiciones, hay una bandera que se encuentra
siendo agitada por al comienzo de la ruta. Pasa también otro vehículo. Y se acerca el momento del hecho que hemos descrito. Vamos a... Vamos a dejarlo pasar porque se adelantó. Diez, 11 minutos, 20 segundos. Se continúa con la misma cantidad de personas. Se puede observar que existe una gran cantidad de personas en el lugar. Diez, 12 minutos, 9 segundos. Y vemos el impacto de ese vehículo. Su señoría, para nosotros, este video que hemos observado permite configurar los distintos delitos por los cuales se ha formalizado investigación. La sola circunstancia, en este caso, de conducir en estado de ebriedad con estas consecuencias que han sido fatales, a nuestro entender, no permite quedarnos solo con esta figura de conducir vehículo motorizado en estado de ebriedad, causando la muerte. ¿Por qué? Porque en esa figura que contempla la ley 18.290, el resultado nunca es querido. El resultado de la muerte es una imprudencia, hay culpa. En este caso, lo que hemos visto hoy en el video y en los videos que han circulado, es el que tenemos hasta ahora, dan cuenta de una acción dirigida que no puede tener otro objetivo sino que causar la muerte, sino que lesionar de la manera que se ha hecho. Creemos que en esa acción existe el mayor desprecio al bien jurídico más relevante para todos, para nuestro ordenamiento jurídico, cuál es la vida. Creemos entonces que esta consecuencia no es solo un actuar imprudente, que la muerte de estas dos personas no solo tiene que ver con no haber respetado las leyes de tránsito o haber sobrepasado los límites permitidos. Aquí creemos que hay una acción dirigida a causar la muerte, dirigida a lesionar de la manera que se ha hecho. Por eso entendemos que si se observa allí, su señoría, no hay ningún intento por frenar, no hay ninguna acción que esté dirigida a impedir esta consecuencia. Y claro, podríamos plantear la discusión, se encontraba en estado de ebriedad, y nos hemos hecho cargo de eso. En el poco tiempo que aún va desde la ocurrencia de este grave hecho, hemos requerido información para poder contar con todos los antecedentes.
Y hemos tenido a la vista este complemento del informe de autopsia y particularmente de la alcoholemia, que nos da cuenta entonces de que este 1.73 no ha privado de razón al imputado. Le permitió subirse al vehículo, le permitió conducirlo, le permitió acelerar. Vimos un desplazamiento a gran velocidad. Vimos un grupo de personas que se encontraban allí absolutamente visibles para cualquier persona. Por lo tanto, claramente, en este caso, señoría, no puede desprenderse otra cosa de lo que hemos visto, sino de una acción homicida y de lesionar en los respectivos casos. Como necesidad de cautela, incorporar también el extracto de filiación y antecedentes del imputado, que no registra notación prontuarial pretérita, pero sí hacer presente, y aun cuando no afecta su irreprochable conducta anterior, sí existe en los registros del sistema SAO una suspensión condicional del procedimiento, pero tiene la siguiente particularidad. Es una suspensión condicional del procedimiento en causa RIT 1701-005580-6 de la Fiscalía de Coyhaique, que se encuentra vigente y que ha sido, porque al imputado se le formalizó en su oportunidad, por un cuasi delito de lesiones. Es decir, también hubo allí la utilización de un vehículo en este hecho y por lo tanto es una causa vigente y una suspensión vigente. ¿Por qué la prisión preventiva? El artículo 140 en su letra C, a propósito de la necesidad de cautela, se refiere al peligro para la seguridad de la sociedad. Se ha formalizado por 2 delitos de homicidio que tienen penas de crimen. Por lo tanto, se cumplen los requisitos disyuntivos. En primer lugar, pena asignada al delito, naturaleza del mismo, circunstancias. Las circunstancias que hemos explicado no pueden no considerarse al momento también de esta calificación jurídica. Por otra parte, su señoría, la penalidad que esto trae consigo obsta a cualquier pena sustitutiva, dado los rangos de sanción que cada uno de estos hechos tiene consigo, sin considerar el mismo las lesiones graves y menos graves que hemos indicado. Y se ha también referido a lesiones menos graves porque la regla general es de aquella del artículo 399. El cúmulo de estos delitos, más los delitos que tienen pena asignada de crimen, sin duda que hacen que la pena probable al imputado deba necesariamente ser cumplida, a nuestro entender, intramuros. Desprendiéndose de esta necesidad de cautela, peligro para la seguridad de la sociedad, también un peligro de fuga, entendemos que la única medida cautelar que se encuentra a la altura de este grave hecho es la prisión preventiva. Muy bien, la querellante. Magistrado, esta querellante, al igual que el Ministerio Público, se decrete la medida cautelar de prisión preventiva respecto del imputado. Esta querellante estima que tanto la existencia del delito y la participación del imputado como autor del mismo se refrenda con los antecedentes expuestos ya por el Ministerio Público, los cuales se dan por expresamente reproducidos por esta parte. Señalando respecto de la letra C del artículo 140 del Código Procesal Penal, esta interviniente considera que la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad. Creemos que el conductor tuvo una conducta displiciente en cuanto a resguardar su propia seguridad como la de terceros. En el caso resultaron 2 personas fallecidas y 18 con lesiones de diversa gravedad, manifestando un menosprecio total por la vida, no solo propia, sino ajena. Todo esto se produce, especialmente en el contexto en el cual se dan los hechos, ya que esto se produce en un estado de conmoción social que vive el país y que llevó a decretar por la autoridad el estado de excepción constitucional. El imputado no portaba su salvoconducto. Consideramos además que la pena asignada a los delitos, a los múltiples delitos por los cuales se ha formalizado al imputado, 2 delitos de homicidio, conducción en estado de ebriedad, 4 lesiones simplemente graves y 14 lesiones menos graves,
La gravedad de estos y la pena que llevan consigo dichos delitos dan cuenta de la proporcionalidad de la medida cautelar solicitada y que la necesidad de cautela solo se cubre ya con la prisión preventiva del imputado. Muy bien. Por la defensa, su traslado. Gracias, su señoría. Su señoría, se nos ha expuesto una copiosa cantidad de antecedentes, algunos de los cuales parecen bastante contrastantes con la calificación jurídica que ha hecho hoy día el Ministerio Público. Pero estamos en el contexto de una audiencia de formalización de investigación y no una antesala ni una audiencia preparatoria de un juicio. Por tanto, nuestra posición, la calificación jurídica que nosotros sabemos que converge en la especie, no la ventilaremos hoy día. Así que respecto de la medida cautelar que se le está solicitando de prisión preventiva, respecto de la prisión preventiva, que tanto la querellante, ¿cierto?, como el Ministerio Público están solicitando para mi representado, por cierto, afincada esta petición en la calificación jurídica que ambos institutos hacen, la Intendencia y el Ministerio Público, aparece procedente, ¿cierto?, y aún casi inexorable. Ha sido el propio imputado que me han indicado que no controvierta esta situación, por tanto, por ahora nos vamos a allanar a aquella. Muy bien. A lo solicitado y sin perjuicio del allanamiento que ha efectuado la defensa en su traslado, teniendo en consideración que aquello que se discute y dice relación con la libertad del imputado, el tribunal entiende igual de efectuar un adecuado análisis de los antecedentes de imputación en relación a los presupuestos materiales que ameritan decretar la medida cautelar de prisión preventiva y en su caso también la proporcionalidad. Motivo por el cual, y brevemente, este juzgado va a pasar a resolver. Visto, ido y teniendo presente que el señor fiscal del Ministerio Público, en consultación con la parte querellante, ha solicitado la medida cautelar de prisión preventiva respecto del imputado Mario Alejandro Navarrete Concha, 16.228.956-K, quien fuere formalizado en esta audiencia por distintos delitos. En lo concreto, 2 delitos de homicidio simple, el artículo 390, número 2 del Código Penal, el delito de conducción de estado en estado de ebriedad, el artículo 196, inciso primero de la ley 18.290 de tránsito, 4 delitos de lesiones simplemente graves, el artículo 397, número 2 del Código Penal, y 14 delitos de lesiones menos graves del artículo 399 del mismo cuerpo legal. Todos ilícitos en los cuales se le ha atribuido participación en calidad de autor y grado de desarrollo consumado. Funda su petición que en el caso en concreto se da cumplimiento a los presupuestos materiales que establece las letras A y B del artículo 140 del Código Procesal Penal en cuanto a la existencia del hecho punible y participación criminal que haya cabido el imputado en los hechos en materia de la formalización, teniendo en consideración los antecedentes allegados a su carpeta de investigación, dentro de los cuales se destacan el mérito del parte policial detenido en situación de flagrancia de la Sexta Comisaría de Carabineros de San Pedro de la Paz, de fecha 22 de octubre del año 2019, que da cuenta de la circunstancia de haber sido alertados de un accidente de tránsito que había ocurrido particularmente a eso del kilómetro 13,5 de esta comuna de San Pedro de la Paz, dirección norte-sur, en la ruta 160. Ello por un automóvil que, conducido por el imputado marca Chevrolet, había volcado y atropellado a una serie de personas que se encontraban insertos en la situación de excepción constitucional en la cual nos encontramos realizando una reunión pública. A consecuencia del accidente fallece don Cardemio Manuel Prado Díaz y además en el hospital regional, derivado de un politraumatismo grave, el menor de edad Joel Andrés Triviño García, a más de la existencia de 18 personas lesionadas, tal cual indican los hechos de la formalización. Como anexos al parte policial consta la declaración del funcionario policial a cargo del procedimiento,
Policía la brina en los mismos términos que indican los hechos de la formalización. Se constituye el CIAT de Carabineros de Chile por instrucción del Ministerio Público. Existe un acta de levantamiento del fallecido en el lugar de los hechos, un informe toxicológico del imputado que ha resultado negativo, a diferencia del informe de alcoholemia, que según se ha indicado en esta audiencia arroja 1,73 gramos de alcohol en la sangre del imputado. Los distintos informes de constatación de lesiones en relación a las diversas víctimas, un preinforme elaborado por la teniente Carla Figueroa Gómez, que da cuenta que la causa basal probable del accidente se produce por cuanto el imputado conduce un móvil en estado de ebriedad, no atenta a las condiciones del tránsito, ingresa a esta área de conflicto y procede a atropellar directamente a quienes se encontraban en el lugar. Está el informe de autopsia del fallecido mayor de edad, don Cardemio Prado Díaz, elaborado por la médico legal doña Carla Aldana Saavedra, que da cuenta de la causa de la muerte, un politraumatismo grave a consecuencia de un atropello, y también del menor de edad, Joel Andrés Triviño García, también a causa de un politraumatismo por un atropello en la vía pública, de parte de un vehículo motorizado. Constan los informes o certificados de defunción de ambos fallecidos, el informe de alcoholemia en los términos antes indicados, una ampliación de informe de autopsia elaborado por un médico bioquímico que da cuenta de las consecuencias físicas y psicológicas derivados del consumo de alcohol. Distingue 6 grupos respecto de los cuales una persona puede encontrarse, y a razón del resultado del informe de alcoholemia del imputado lo califica en el grado 3, ebriedad obvia, que se encuentra entre los parámetros que van entre 1,5 y 2 gramos de alcohol en la sangre. Antecedente que se relaciona justamente con la forma en que acontecen los hechos y en cuanto derivado del grupo en el cual el imputado se encontraba, a eso de la cantidad de alcohol que tenía en la sangre, se encuentra en una etapa de desinhibición afectiva, pudiendo en algunos casos alcanzar la euforia, irritabilidad, compromiso en la memoria a corto plazo, distracción fácil, trastornos motores de marcha oscilante e inestabilidad en el pie. Un informe toxicológico de la sangre del imputado ya referido en términos negativos, a diferencia del de alcoholemia. La inscripción al registro de vehículos motorizados del automóvil marca Chevrolet que conducía el imputado. Igualmente, un video que capta de manera total la forma en que estos hechos acontecen, el cual además es exhibido en esta audiencia de control de detención en presencia del fiscal del Ministerio Público, querellante, abogado defensor particular, el imputado, y darles indicar gran cantidad de familiares de las víctimas fatales y lesionados presentes en esta audiencia, incluida, debo decir, una de las víctimas quien se ha personado también en este tribunal. Solicita la medida cautelar por constituir la libertad del imputado un peligro para la seguridad de la sociedad y trascender a su respecto además peligro de fuga, teniendo en consideración el hecho de haber sido formalizado por 2 delitos que traen aparejada una pena de crimen, la pena asignada por la ley del delito, la naturaleza del mismo, las circunstancias de comisión, que la penalidad que el imputado arriesga en el evento de condena obsta al otorgamiento de penas sustitutivas de aquellas establecidas en la ley 18.216, la cantidad de delitos de lesiones de diversa naturaleza por los cuales ha sido formalizado, que la pena probable, como ya se ha anunciado, en el evento de ser condenado deberá cumplirse privado de libertad, de lo cual trasciende peligro de fuga. Dable es indicar que el Ministerio Público destaca que el imputado procede en estado de ebriedad a través de una acción dirigida tendiente a causar la muerte y lesiones de quienes se encontraban en el lugar, los cuales vestían ropas de colores
rojo, amarillo, portaban en la bandera chilena, habían pasado por el lugar otros automóviles, disminuyendo la velocidad, se había apartado el grupo de personas para que este tránsito se lograra sin mayor detrimento. Entiende que en virtud de esta acción dirigida existe un desprecio total al bien jurídico más relevante, esto es la vida e integridad física de quienes resultaron fallecidos y gravemente lesionados a consecuencia de los hechos que nos convocan. Segundo, cuando el traslado conferido a la querellante Sayana en su integralidad a la solicitud efectuada por el Ministerio Público, refrendando los antecedentes que sirven de sustento a los presupuestos materiales de las letras A y B del artículo 140 del Código Procesal Penal. Particularmente en cuanto a la necesidad de cautela, la solicita por constituir la libertad del imputado un peligro para la seguridad de la sociedad. Señala que respecto del imputado existe una conducta displicente, respecto de su propia seguridad y la de terceros, hay un menosprecio a la vida propia y ajena en el contexto de estado de emergencia y de excepción constitucional en la cual nos encontramos en este momento. Él conduce al momento del accidente sin importar su salvoconducto, teniendo en consideración la pena asignada por la ley del delito, el número de delitos, la proporcionalidad de la medida cautelar determinaría únicamente que no es sino aquella más grave contemplada en nuestra legislación penal, la que debe disponerse en el caso en concreto. Tercero, cuando el traslado conferido la defensa, hidalgamente debo decir, a instrucción de su propio representado, no ha controvertido la medida cautelar allanándose a esta derechamente. Ello sin perjuicio de anunciar que no nos encontramos en este momento en una audiencia de juicio, tampoco en una audiencia preparatoria de juicio, y en cuanto a la calificación jurídica de los hechos en que se vio involucrado su representado, son cuestiones que oportunamente hará saber en la oportunidad procesal que corresponda. Cuarto, que este Tribunal de Garantía de San Pedro de la Paz, al momento de resolver, estima que con los antecedentes que se han reseñado en esta audiencia, se pueden tener como suficientemente justificado y con el estándar de convicción que establece el artículo 140 del Código Procesal Penal, los presupuestos de las letras A y B del artículo 140 ya citado. Ahora, en cuanto a la necesidad de cautela, teniendo en consideración la naturaleza del delito, la gran cantidad de delitos por los cuales el imputado ha sido formalizado, las consecuencias del mismo, en lo concreto el fallecimiento de 2 personas, puntualmente, o se destaca el hecho de haber fallecido un menor de edad, Joel Andrés Triviño García, de 4 años al momento de la comisión de los hechos. La pena asignada por la ley al delito se le formaliza por 2 delitos que tienen aparejada una pena de crimen a más de 18 delitos de lesiones de diversa envergadura. La forma de comisión que se extrae de los propios dichos aportados en esta audiencia por parte del ente persecutor fiscal y además de la querellante, y se desprenden fehacientemente de los términos del video que ha sido exhibido en esta audiencia, que determinan las circunstancias previas y la forma específica en que procede el imputado al atropello múltiple de las víctimas de la causa que nos convoca. Que en el evento de ser condenado, no sería beneficiario de una pena sustitutiva de aquella establecida en la ley 18.216, modificada por la ley 20.603. En esa circunstancia de ser condenado, la pena debiese cumplirla en libertad, de lo cual trasciende un peligro de fuga a su respecto. En cuanto al anuncio que efectúa la defensa en relación a una posible distinta calificación jurídica que oportunamente argumentará, debo destacar que a sazón de los hechos que han servido de sustento a la petición formulada, el video exhibido y con el estándar ya mencionado que el artículo 140 establece, aparece justificada a juicio de esta juez la calificación jurídica que el Ministerio Público ha realizado al momento de formalizar al imputado.
Atento a lo anterior, aparece no solo suficientemente justificada la medida cautelar, sino además proporcional a los hechos de la causa, motivo por el cual se dispondrá a solicitud del Ministerio Público y querellante en esta causa la prisión preventiva del imputado y su ingreso al penal Biobío de esta ciudad. ¿Otras peticiones? Su señoría, vamos a solicitar que el Ministerio Público disponga de un plazo de investigación atento, digamos, a la cantidad de antecedentes que se han recopilado y que se han expuesto ya a este tribunal, no superior a 3 meses, señoría. Señor fiscal, querellante. Señoría, vamos a instar, estamos conscientes de la gravedad de la cautelar impuesta, pero no podemos obviar la complejidad del caso, no solo porque, si bien se han reunido antecedentes hasta ahora, existe una multiplicidad de lesionados que es necesario periciar el carácter de las lesiones, incluso de manera objetiva, porque estas lesiones pueden evolucionar ya sea positivamente o incluso de manera negativa, es esperable que no. Pero 3 meses resultan insuficientes por la cantidad de víctimas, por lo tanto vamos a instar por 5 meses de plazo. Querellante. En los mismos términos, el Ministerio Público ha atendido la multiplicidad de personas que han resultado víctimas de este delito, a la situación compleja que vive el país, solicita que sean 5 meses de investigación. A lo solicitado y teniendo en consideración la gran cantidad de víctimas, las lesiones que deben ser observadas, todo esto en orden a que el Ministerio Público investigue adecuadamente y en base al principio de objetividad que a su respecto la Constitución establece, y recogiendo además los dichos de la querellante por cuanto resultan trascendentes en relación a la celeridad que permitiría una adecuada investigación atenta a la situación irregular en la cual nos encontramos, de excepción constitucional, hacen estimar prudente determinar como plazo judicial del cierre de la investigación el de 5 meses a contar de esta fecha. ¿Otras peticiones? Sí, señoría. Vamos a dirigir una petición a este estrado en el sentido de que mi representado, el señor Navarrete Concha, sea trasladado a otra unidad penal, ya sea esta Bulnes, Yungay o Yumbel, específicamente, su señoría, por las serias amenazas, no solamente que han sido dirigidas a él, cosa que hasta cierta extensión comprendemos, sino no se nos pasa por alto la entidad de los hechos que estamos ventilando hoy día. Pero mi representado, como cualquier otra persona en Chile, cualquier otra, en virtud de lo dispuesto en los artículos 6, 7 y 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tiene derecho a salvaguardar su vida y el Estado, por cierto, tiene la obligación de protegerla. Y vuestra señoría, para fundar aún más esta petición, las amenazas han corrido desde las redes sociales, publicando su rostro, publicando además el domicilio en el que él vive, y alcanzando estas amenazas, incluso a gente absolutamente inocente, como lo son su madre, su cónyuge y otros parientes que son conocidos en el sector. Llegó incluso, su señoría, una amenaza de muerte desde otro recinto penal de la provincia de Concepción. Pero, y aquí no tengo más que ofrecer que mi palabra, ayer cuando fui a visitarlo por primera vez, vuestra señoría podrá apreciar las condiciones en las que se encuentra, estábamos en el hospital penal, al que el jefe de unidad me permitió acceso para poder conferenciar con él. Ya ahí, que es un recinto pequeño, aislado, pacífico, ya ahí yo pude constatar que estaba siendo objeto de cierto nivel de hostilidad. Entonces, efectivamente, su vida, y es evidente en las razones por qué, corre en peligro. Por eso vamos a pedir, fundado en los antecedentes de hecho y de derecho, internacionales incluso, y en virtud de lo expuesto en el artículo 10, inciso primero del Código Procesal Penal, que este estrado tome las medidas necesarias para cautelar la integridad física de mi representado. Y requiera, si es necesario, porque a mi juicio podría no serlo, requiera de Gendarmería a la brevedad posible un informe sobre factibilidad del traslado a los recintos penales que he mencionado. A ese respecto, Ministerio Público querellante. Señoría, vamos a estar a lo que resuelva el tribunal. Para lo que resuelva el tribunal, magistrado. A lo solicitado y teniendo en consideración que no ha sido uno, sino ha sido repetidas instrucciones del máximo tribunal de la República, a la excelentísima Corte Suprema de Justicia,
quien a requerimiento de Gendarmería de Chile ha señalado a los jueces dispongan el ingreso de imputados únicamente en los penales aledaños a su jurisdicción, por cuanto no es sino Gendarmería de Chile quien posee los lineamientos técnicos administrativos a fin de determinar el lugar de reclusión de los internos y a fin de salvaguardar además la integridad física y también psíquica del imputado. Se va a ordenar primero oficiar al director regional de Gendarmería de Chile a fin de que evalúe la factibilidad de que el imputado sea trasladado a un penal distinto del penal Bío Bío, dando cuenta que su preferencia es el penal de Yumbel. Número 2, al alcaide del centro penal y de manera inmediata a fin de que adopte toda medida de resguardo que en sus manos esté a fin de salvaguardar la integridad física del imputado. Tercero, en algunas ocasiones algunos imputados me han solicitado que se dispongan en celdas de aislamiento. A mi entender, el aislamiento es una cuestión que viene a agravar su situación de privación de libertad. Yo lo veo como un agravamiento, no como un beneficio, pero en ciertas ocasiones hay algunos defensores que lo piden. Le hago la consulta para, si usted lo estima bien, le dejo abierta esa puerta al señor alcaide para que en el evento en que sea necesario pueda permanecer aislado. Vuestra Señoría, conscientes de lo que ha señalado este estrado, y compartiendo, por cierto, que el hecho de aislarlo no comporta sino un serio agravamiento de su situación procesal, ¿cierto?, o de privación de libertad, bueno, si no queda más alternativa que sea aquello. Pero vamos a subrayar la petición de que los informes que se recaben por este tribunal y que se deban remitir por Gendarmería de Chile se hagan a la brevedad posible y que se le mantenga ya en el hospital del centro penal y en su defecto, señora, solamente en su defecto, porque preferimos la vía a otra cosa, se ha puesto en situación de aislamiento. Entonces, en el oficio del alcaide del centro penal se deberá indicar que, teniendo en consideración las circunstancias o los motivos por los cuales ha efectuado su solicitud, se muestra presto el imputado y su defensa, incluso a que sea dispuesto en el módulo de aislamiento, siempre con miras a salvaguardar su integridad. Darles indicar que, según me ha informado la defensa, y entiendo que así Gendarmería, el imputado se encuentra actualmente en el hospital penal. Este deberá ser mantenido en dichas instalaciones en tanto su situación médica lo amerite. Luego de ello, e incluso dentro del hospital penal, deberán regir las medidas de resguardo y ya terminada su situación de necesidad de atención médica, deberá el alcaide disponer lo pertinente, el oficio del director regional deberá ser evacuado dentro de tercer día hábil. Se tiene en consideración a este respecto, a más de la gravedad de las circunstancias que invocan la petición de la defensa, que esta es claramente una causa de connotación pública, de manera tal que solicitaremos esta mayor celeridad respecto de la petición. El plazo judicial dijimos que eran 5 meses, alguna se otorga copia de acta y de audio. ¿Otra petición? Nada más. No por esta parte, señora, gracias. Hora de término, 12 horas, pueden todos retirarse. Muchas gracias. Eso me está.